Hola chicos, este es el último módulo de Química General. Recordemos que está dividido el programa en 3 módulos. Muy bien, vamos a continuar. Este módulo 3 se titula Reacciones y ecuaciones químicas. En él veremos la clasificación de las reacciones químicas, el balanceo de ecuaciones químicas, la estequiometría, veremos lo que es la termoquímica y el equilibrio químico, que influyen principalmente dos. Necesitamos de una constante de equilibrio y dentro de ello hablan el principio de Le Chatelier. Muy bien, empezamos con el tema 3.1, que es la clasificación de reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Bueno, en término general, es todo aquel proceso físico-químico en donde se combinan átomos, iones o moléculas para dar origen a nuevas especies. Dentro de los tipos de reacciones que actualmente, se clasifican, está en primer lugar lo que es la composición, combinación o síntesis. Se le puede llamar de estas 3 formas. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues es cuando 2 o más sustancias se unen para formar un solo producto. Podemos ver en el ejemplo, tenemos el óxido de calcio, se combina con el agua para producir hidróxido de calcio. Al lado tenemos el esquema, en donde tenemos 2 moléculas que se juntan para formar un solo producto. La otra es la descomposición o análisis. En esta, una molécula se va a descomponer para dar origen a 2 elementos o moléculas más pequeñas. Tenemos el óxido de mercurio, que se descompone para formar el mercurio y el oxígeno. Es su forma elemental. En el esquema lo estamos viendo, la molécula, y se descompone en sus formas elementales. Ok, la otra es de desplazamiento o desplazamiento simple. ¿En qué consiste esta? Es cuando un átomo sustituye a otro en una molécula. Estamos viendo el ejemplo del ácido sulfúrico que se une con el hierro para formar sulfato de hierro e hidrógeno. En el esquema también estamos viendo que es una especie que se va a juntar con una molécula o va a reaccionar con una molécula y va a haber un intercambio o desplazamiento simple. Solamente una especie se intercambia. Ahora, seguimos con la de desplazamiento doble o doble intercambio. Bueno, ¿esta en qué consiste? Va a ocurrir un intercambio de átomos entre las moléculas participantes. El ejemplo, tenemos nitrato de plata, que va a reaccionar con el cloruro de sodio. Esto nos va a formar lo que es cloruro de plata y nitrato de sodio. Vemos en el esquema, tenemos una molécula AX que reacciona con otra molécula BY. Como va a haber intercambio, vamos a generar los productos de AY más BX. Ok, la otra reacción o tipo es la redox, o también conocida como transferencia de electrones. Este tipo de reacciones van a ocurrir en las reacciones de combinación, descomposición y desplazamiento. ¿Y qué es lo que interviene aquí? Pues como nos dice, va a haber transferencia de electrones y con esto una molécula o una especie se va a oxidar mientras la otra se va a reducir. Y la última que estamos viendo aquí en estos ejemplos es la de neutralización. La reacción de neutralización es de tipo exotérmica y es una combinación de hidróneos o de iones hidróneos más oxidrilos para formar moléculas de agua y sal. Entonces, ¿qué ocupamos para tener iones hidróneo? Ocupamos un ácido. ¿Y qué se ocupa para tener iones oxidrilo? Ocupamos una base. Entonces, al juntar un ácido con una base, va a ser una reacción de neutralización en la cual vamos a obtener sal más agua. El siguiente tema es balanceo de ecuaciones químicas. Bien, ya vimos lo que es una reacción química. Ahora, ¿qué es una ecuación química? Pues bueno, una ecuación química es la forma de representar un proceso físico-químico.
Entonces, ¿para qué nos sirve balancear una ecuación química? ¿O qué significado o sentido tiene? Bueno, tiene que existir una equivalencia entre el número de reactivos y el número de productos de una ecuación. Más adelante lo vamos a ver, pero en otras palabras, la masa que tenemos de reactivos debe de ser igual a la suma de la masa que obtenemos de los productos. Muy bien. ¿Qué tipos de balanceo de ecuaciones existen? Existe lo que es el tanteo, el algebraico y el redox. Comenzamos con el método más sencillo, que es el método por tanteo. ¿Qué nos dice? Pues bueno, primero vamos a balancear los metales y no metales, posteriores a ellos los oxígenos y después los hidrógenos. Este método consiste en colocar números grandes a los cuales les vamos a llamar coeficientes a los lados de nuestros elementos, de manera que tanteando logremos una equivalencia o igualdad entre los reactivos y los productos. Vemos el ejemplo, en donde tenemos el cloruro de titanio que reacciona con agua para producir ácido clorhídrico y óxido de titanio. Aunque me gusta enlistar lo que son los elementos en forma vertical, y tenemos lo que es el titanio, el cloro, el hidrógeno y el oxígeno. Del lado derecho vamos a poner el número de átomos que hay de cada uno de ellos, de los correspondiente a los productos, y del lado izquierdo correspondiente a los reactivos. Comenzamos con los reactivos. En orden, tenemos un titanio, 4 cloros, 2 hidrógenos y un oxígeno. Ahora del lado de los productos tenemos un titanio, está equilibrado, tenemos un cloro, ahí va a hacer falta balancear, tenemos un hidrógeno, también va a ser necesario balancear, y tenemos 2 oxígenos, también será necesario balancear. ¿Qué es lo que nos dicen entonces las reglas? Primero los metales y los no metales. Entonces el cloro, vamos a multiplicar el lado de los productos por un número para que nos dé igual al lado de los reactivos, en este caso sería por 4. Después de ahí nos pasamos al oxígeno. Multiplicamos del lado de los reactivos el 1 por un número que nos dé igual al lado de los productos, en este caso es un 2. De esta manera nosotros ya obtenemos que vamos a tener 4 hidrógenos del lado de los productos y a su vez también 4 hidrógenos del lado de los reactivos. Colocamos la ecuación nuevamente y ponemos los coeficientes que se agregaron. En el lado de los reactivos modificamos el oxígeno. Colocamos un coeficiente con valor a 2. Lo ponemos en la molécula en donde tenemos el oxígeno y ahora tenemos 2 moléculas de agua. Ahora del lado de los productos modificamos en donde está la molécula, el átomo de cloro. Vamos a colocar ese número o ese coeficiente en la molécula correspondiente a donde está el cloro y vamos a tener 4 moléculas de ácido clorhídrico. Muy bien, ahora volvemos a hacer el balanceo. De la misma forma colocamos el titanio, el cloro, el hidrógeno y el oxígeno. Vemos, me voy a ir del lado de productos, de reactivos y productos. Tenemos un titanio, 1, 4 cloros, 4 cloros, 4 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Nuestra ecuación ya queda balanceada. Realmente es el método más sencillo porque aquí consiste en jugar, ver la manera en que nos va a llegar a un equilibrio. Continuamos con el método algebraico. Este método es un método muy bonito. Bueno, vamos a escribir sobre cada molécula una letra siguiendo el orden alfabético. Después enlistaremos verticalmente los átomos que participan en la reacción. A la derecha del símbolo de cada elemento que participa se escribe el número de veces que el elemento se encuentra en cada molécula identificada por su letra asignada. Si de un lado de la reacción de un elemento se encuentra en más de una molécula, se van a sumar y se van a escribir cuántas veces esté presente en esa molécula. Se va a cambiar lo que es la flecha por un signo de igual y se van a enlistar las letras que representan las moléculas. La letra
que se repita o sea más frecuente, se le va a asignar un valor. ¿Cuál se recomienda? Pues el valor mínimo par. Y los valores de las otras letras se van a obtener por operaciones algebraicas. Vemos el ejemplo. En el ejemplo tenemos la molécula de etano que reacciona con oxígeno para formar agua y dióxido de carbono. Al etano le vamos a poner que es la molécula A más oxígeno que es molécula B, nos va a producir una molécula C que es el agua y una molécula D que es el dióxido de carbono. Vamos a generar nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a colocar o enlistar nuestros elementos. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono está presente 2 veces en la molécula A. Tenemos C2. Entonces es 2A y quedamos que cambiamos la flecha por un igual. Igual a. Y lo tenemos en la molécula D una vez. Entonces sería 2A igual a 1D. Ese es nuestro primer sistema de ecuaciones o la ecuación número 1. Ahora pasamos con el hidrógeno. Tenemos 6 en la molécula A es igual a 2 en la molécula C. Esa es nuestra segunda ecuación. Nuestra tercera ecuación correspondiente al oxígeno, tenemos 2 en la molécula B, va a ser igual a 1 en la molécula C más 2 en la molécula D. Ese es nuestro tercer sistema de ecuaciones. Ok, 3 incógnitas, 3 ecuaciones, se puede resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, perdón, aquí son 4 incógnitas, 3 ecuaciones, pero a una le vamos a dar un valor arbitrario. Por eso quedan 3 y 3. Ok, la que se repite más veces vamos a sumar. Tenemos 2A más la segunda ecuación que son 6A, tenemos 8A. De B tenemos solamente 2B. Esto va a ser igual a 3C más 3D. La que se repite mayor número de veces o con mayor frecuencia es la molécula A. A le asignamos el valor de 2 y vamos a sustituir como tercer paso, sustituir el valor de A en la ecuación 1 y en la ecuación 2 para obtener los valores de D y C respectivamente. Entonces pasamos a la primera ecuación, ponemos nuestro 2 que multiplica el valor de A, que es 2, es igual a 4 y esto es igual a D. Ya tenemos nuestro segundo valor. Ahora, en la ecuación 2, sustituimos lo que vale A. 6 que multiplica a 2 nos da 12, es igual a 2C. Está multiplicando el 2, pasa dividiendo. Entonces tenemos 12 entre 2 es igual a 6 y 6 es igual a C. Ya tenemos 3 de nuestras incógnitas. Nos falta solamente una, lo que es la variable B. De los valores encontrados para D y C se van a sustituir en la ecuación 3. ¿Para qué? Para obtener nuestro valor de B. Tenemos que 2B es igual a 1C más 2D. Esto es igual a 2B es igual a 6 más 2 por 4 son 8. 6 más 8 es igual a 14. Y como el 2B está multiplicando el 2, va a pasar dividiendo. Tenemos que B es igual a 14 entre 2. Por lo tanto, B es igual a 7. Ya que tenemos nuestros valores de nuestras moléculas A, B, C y D, colocamos estos coeficientes a la derecha de cada molécula de nuestra ecuación química. La colocamos. Tenemos 2 moléculas de etano más 7 moléculas de oxígeno. Nos van a producir 6 moléculas de agua más 4 moléculas de dióxido de carbono. Volvemos a enlistar nuestros elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, de forma vertical. Estamos en el paso 5. Tenemos 4 carbonos del lado de los reactivos y tenemos 4 carbonos del lado de los productos. Hidrógenos tenemos 2 por 6, 12 hidrógenos, más 6 por 2 del lado de los productos tenemos 12. Oxígenos, 7 por 2, 14. Del lado de los productos, 6 por 1, 6, más
4 por 2, 8. 8 más 6, 14. Entonces nuestra ecuación ha quedado balanceada. Último método de balanceo de ecuaciones, el método óxido-reducción o redox. Va a consistir en una transferencia de electrones de un elemento a otro y vamos a obtener un agente oxidante, un agente reductor. Va a ocurrir una oxidación y una reducción y va a jugar también lo que es el número de oxidación. Bueno, el agente oxidante es aquel que va a provocar que el otro elemento, ion o molécula, se oxide y con ello él se va a reducir. Y el agente reductor va a provocar que el otro elemento, ion o molécula, se reduzca y él se va a oxidar. ¿Qué es la oxidación? La oxidación es el proceso en el que se pierden electrones y su número de oxidación va a aumentar, y la reducción es el proceso en el que se ganan electrones y su número de oxidación va a disminuir. Muy bien, ¿qué es el número de oxidación? Es el número o valencia que se toma en una reacción ya específicamente, y la valencia es la capacidad que tiene un elemento para combinarse con otros. Va a haber algunas reglas en este tipo de método de balanceo que nos dice todos los elementos libres que no forman compuestos van a tener una valencia de 0, o se le llama que están en su manera o forma elemental. Después de ella tenemos que el hidrógeno siempre va a tener una valencia de +1, excepto en hidruros, en donde va a tener una valencia de -1. El oxígeno va a tener siempre una valencia de -2, con excepción de los peróxidos, en donde va a tener el valor de -1. Los alcalinos tienen su número de oxidación +1 y los alcaliniterios de +2. Algunos pasos generales es que, para empezar, la ecuación a balancear debe de estar completa. Después debemos de sacar los números de oxidación y obtener las semirreacciones, en donde se va a representar el proceso de oxidación y de reducción. Después de ello vamos a balancear atómicamente y posteriormente electrónicamente. Vamos a sumar ambas ecuaciones y obtener el resultado. Ahora pasaremos el resultado a la ecuación original y en caso de que aún no esté balanceada, se hará o se utilizará uno de los otros dos métodos anteriores, ya sea el balanceo por tanteo o el de algebraico. Por ejemplo, el óxido de cobre más amoníaco, que nos van a producir nitrógeno elemental más cobre elemental más una molécula de agua. Ok, lo primero que nos dice es coloca su número de oxidación o sus cargas de valencia o su valencia. Como el oxígeno siempre trabaja con -2, el cobre va a hacer carga +2 para neutralizar esta molécula, o sea que su suma de sus cargas sea igual a 0. El amoníaco, el hidrógeno trabaja con +1 y como tenemos 3, tenemos un +3. Por lo tanto, el nitrógeno tiene que estar trabajando, su carga de valencia es -3. Del lado de los productos tenemos que el nitrógeno molecular, su carga es 0, el cobre es carga 0, más, igual el oxígeno es carga -2, el hidrógeno +1. Entonces, ¿qué elementos se oxidan o se reducen? El cobre se reduce y deseamos que si se reduce va a ganar electrones. Pasa el cobre +2 a cobre 0 y el nitrógeno pasa de -3 a 0. Ok, entonces tenemos ya nuestras dos semirreacciones. Vamos ahora a balancear atómicamente. Tenemos cobre +2 que pasa a cobre 0 y tenemos nitrógeno -3 que pasa a nitrógeno molecular 0. Como es molecular, agregamos un 2 del lado de los reactivos y ahora ya está balanceada atómicamente. Pasamos a la siguiente sección en donde vamos a balancear electrónicamente. ¿Cuántos electrones se tuvieron que haber ganado el cobre para que quede con carga neutra o con carga 0? Pues tuvo que haber ganado 2 electrones para neutralizarse con las dos cargas positivas.
Ahora, el nitrógeno, como son dos moléculas, vamos a multiplicar ese 2 por menos 3, es menos 6. Quiere decir que se perdieron 6 electrones para que quede su carga neutra. Ahora, vamos a multiplicar cruzado estos coeficientes, el 2 y el 6, para poder eliminar las cargas de los electrones. Multiplicamos por 6 la primera semirreacción, que corresponde al cobre, y por 2 la segunda semirreacción, que corresponde al nitrógeno. Así tenemos, en el siguiente paso, 6 cobres con carga más 2, que producen 6 cobres elementales. Y tenemos 4 moléculas de nitrógeno con carga menos 3, que producen 2 moléculas del átomo de nitrógeno. Colocamos esos coeficientes en la ecuación. Los voy a dejar de color azul para que se identifique. Entonces tenemos 6 moléculas del óxido de cobre más 4 moléculas de amoníaco. Nos van a producir 2 moléculas de nitrógeno molecular más 6 cobres más una molécula de agua. Ok, colocamos igual nuestros elementos en forma vertical. Del lado derecho tenemos los productos, del lado izquierdo los reactivos. Y contamos. Tenemos 6 cobres del lado de los reactivos, 6 oxígenos, 4 nitrógenos y 12 hidrógenos. Ahora del lado de los productos tenemos 6 cobres, un oxígeno. Ahí estamos viendo que nos va a hacer falta balancear. Tenemos 2 por 2, 4 nitrógenos y 2 hidrógenos. Entonces va a ser necesario balancear los hidrógenos y los oxígenos. Seguimos la misma regla que en el método algebraico. Vamos a balancear primero los oxígenos y después los hidrógenos. Ok. ¿Por qué número multiplicamos del lado de los productos para que nos dé un número igual al lado de los reactivos en el oxígeno? En este caso es 1 por 6. Colocamos, como vemos en todos tienen mitad. Entonces en el cobre pasamos a 3 del lado de los reactivos y productos. En el oxígeno pasamos igual a 3 del lado de los reactivos y productos. En el nitrógeno a 2 y en el hidrógeno a 6. Colocamos esos coeficientes de nuevo y tenemos 3 moléculas de óxido de cobre más 2 moléculas de amoníaco. Nos van a producir una molécula de nitrógeno más 3 cobres y 3 moléculas de agua. Volvemos a hacer nuestra equivalencia para saber si ya está balanceada. Tenemos 3 cobres del lado de los productos, de los reactivos, 3 oxígenos, 2 nitrógenos y 6 hidrógenos. Del lado de los productos tenemos 3 cobres, 3 oxígenos, 2 nitrógenos y 6 hidrógenos. Entonces nuestra ecuación también ya ha quedado balanceada. Como vemos, primero hicimos el balanceo sabiendo las cargas, vimos cuál es la que se reduce y cuál es la que se oxida. Después de ahí balanceamos atómicamente, posterior electrónicamente, colocamos los coeficientes y vimos que hizo falta un método más. ¿Cuál método utilizamos? El método al tanteo. Espero que hasta aquí queden claros los métodos para balancear las ecuaciones químicas. Pasamos al tema 3.3, estequiometría. La estequiometría es la ciencia que va a medir las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que van a estar implicados en el transcurso de una reacción química. ¿A qué se refiere? A la determinación de las masas de combinación de las sustancias en una reacción química. Muy bien. En un enunciado general podemos, como ya lo habíamos visto anteriormente, nos dice que la suma de la masa de las sustancias reaccionantes debe ser igual a la suma de las masas de los productos. Dentro de la estequiometría vamos a tener dos reactivos, uno limitante y otro en exceso. ¿Cuál es el reactivo limitante? Es aquel que va a determinar hasta dónde llega una reacción. Y el reactivo en exceso es aquel que va a estar
en mayor proporción con respecto al limitante en una reacción. ¿Cómo vamos a obtener los moles reaccionantes y los moles que se forman? Bueno, los moles reaccionantes se van a obtener a partir del reactivo limitante y de este mismo también se van a obtener los moles que se producen. Y los moles en exceso del reactivo en exceso es solamente la resta del mol inicial menos el mol que reacciona. Aquí vamos a los pasos generales. Para la estequiometría tenemos que obtener los moles de los reactivos. Nos van a dar unas masas, por lo regular, nos van a decir, no sé, 15 gramos de dióxido de carbono y, no sé, 5 gramos de otro compuesto. Nosotros vamos a tener que determinar los moles de estos reactivos. Como segundo paso es que a partir de los moles de cada uno de los reactivos se van a obtener los moles del producto, de cual a lo mejor obtenemos en una reacción de síntesis o de doble sustitución o de intercambio. Perdón. Vamos a obtener de un solo producto, vamos a sacar los moles que reaccionan con un reactivo y con otro reactivo. Del que se obtenga menos moles va a ser el reactivo que limita la reacción. Y pues bueno, ya como lo dijimos, como tercer paso, a partir del reactivo limitante se van a obtener los gramos o moles de los productos que se obtuvieron. En el siguiente ejemplo veremos un cálculo estequiométrico. Tenemos la reacción de nitrato de sodio que reacciona con cloruro de potasio para formar cloruro de sodio más nitrato de potasio. La primera pregunta nos dice, determina los moles de 15 gramos de nitrato de sodio y de 25 gramos de cloruro de potasio. Para determinar los moles, la fórmula es dividir la masa entre el peso molecular y esto tendrá unidades de mol. Bueno, determinamos el peso molecular del nitrato de sodio y del cloruro de potasio, en sí de todas las especies. En la siguiente tabla la estamos viendo ya. Y ponemos la masa inicial. Al inicio tenemos 15 gramos de nitrato de sodio y 25 gramos de cloruro de potasio. Como al inicio aún no han reaccionado, no se ha formado o no tenemos aún masa de los productos. Muy bien. Para determinar los moles simplemente dividimos para el nitrato de sodio 15 entre su peso molecular y obtenemos. Ahora, ¿cuál es el reactivo limitante? Para sacar el reactivo limitante, como dijimos, vamos a tomar una molécula de los productos y vamos a determinar el número de moles a partir de los reactivos. Del que obtengamos menos moles es el reactivo limitante. El primer caso tenemos 0.1765 mol de nitrato de sodio. Como la relación estequiométrica es una molécula de nitrato de sodio, se forma una molécula de nitrato de potasio, tenemos que se van a formar 0.1765 mol de nitrato de potasio. Ahora, lo hacemos con el otro reactivo. 0.3353 mol de cloruro de potasio. Igual, relación estequiométrica 1 a 1, tenemos que se forman 0.3353 moles de nitrato de potasio. ¿De cuál se formaron? ¿A partir de cuál reactivo se obtuvieron menos moles? A partir del nitrato de sodio. Por lo tanto, el nitrato de sodio es el reactivo limitante. La pregunta número 3 nos dice, ¿cuántos gramos necesito del reactivo en exceso? Recuerden que en la diapositiva anterior decíamos que los gramos en exceso o los moles en exceso se determinan a partir del mol inicial menos el mol reaccionante. Aquí volvemos a hacer la misma relación estequiométrica. A partir del reactivo limitante vamos a saber cuántos moles se van a ocupar del reactivo en exceso. Tenemos que 0.1765 mol de nitrato de sodio, relación estequiométrica 1 a 1, ocupamos 0.1765 mol de cloruro de potasio. Despejamos la masa
de la ecuación de los moles. Por lo tanto, para obtener la masa del cloruro de potasio, va a ser igual al número de moles por su peso molecular. Multiplicamos los .1765 moles por su peso molecular, que es 74.5513, y obtenemos que la masa que se necesita del reactivo en exceso son 13.1569 gramos. Ahora, nos dice la pregunta número 4, ¿cuánto se forma de cada producto? Siguiendo esta misma relación y como lo hemos estado viendo hasta ahorita, obtenemos en la siguiente tablita, en el punto 4, en donde tenemos la masa inicial, obtenemos 15, 25, 0 y 0. La masa final se va a obtener a partir de los moles que se obtienen. Vamos a multiplicar .1765 por el peso molecular correspondiente para el cloruro de sodio y con el peso molecular correspondiente para el nitrato de potasio, y de esta manera obtenemos los gramos que vienen en esta tabla. Punto número 5. Ya lo decíamos que la estequiometría nos va a decir que la suma de la masa de los reactivos debe de ser igual a la suma de la masa de los productos. Aquí hay que tener en cuenta que por el redondeo o las cifras decimales que se tomen va a haber una pequeña variación. Pero si nosotros sumamos la masa final del nitrato de sodio en la misma tabla, que es 15, más la masa final del cloruro de potasio, que es 13.1569, nos va a dar un total de 28.1569. Ahora, si sumamos las masas finales de los productos, que es el cloruro de sodio, más el nitrato de potasio, que es 10.3136 más 17.8429, nos da un total de 28.1564. Es relativamente muy cercano. Así que aquí se comprueba que el cálculo estequiométrico es correcto y se comprueba también la conservación de la masa. Espero que hasta aquí esté claro lo que es la estequiometría. Pasamos al tema 3.4 titulado Termoquímica. La termoquímica es una de las ramas de la química que se va a encargar de estudiar cómo afecta el calor en las reacciones químicas o de qué manera influye. Para esto van a haber dos tipos de reacciones, las endotérmicas y las exotérmicas. Las endotérmicas son aquellas reacciones que necesitan energía para llevarse a cabo, y las exotérmicas son aquellas que liberan energía al momento en que los reactantes se ponen en contacto. ¿Cómo se libera esta energía o cómo absorbe esta energía? En forma de calor. Un ejemplo claro. Para que exista la evaporación la evaporación se requiere de energía, y la combustión, por el contrario, es una reacción exotérmica. Va a liberar energía. 3.5. Equilibrio químico. Un equilibrio puede ser equilibrio químico, equilibrio físico, y dentro de estos puede estar un equilibrio homogéneo o heterogéneo. ¿Qué significa la palabra equilibrio? Bueno, el equilibrio va a ser un estado en el que no se van a observar cambios a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, un equilibrio químico será aquel estado que presenta una reacción química reversible cuando las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales y las concentraciones de los reactivos y productos no van a cambiar con el tiempo. Aquí estamos hablando de concentraciones. En el equilibrio físico va a ser de igual manera cuando un estado que presenta un proceso físico reversible, cuando las velocidades de los cambios de estado directa e inversamente son iguales. Las propiedades físicas de los reactivos y los productos no van a cambiar con el tiempo. Equilibrio físico, estamos hablando de propiedades físicas. Y dentro de estos, un equilibrio homogéneo es aquella reacción o aquel equilibrio que se da cuando las sustancias están en la misma fase o en el mismo estado físico. Quiere decir que están en sólido, en líquido o en gas.
Y el heterogéneo es cuando las fases pueden estar presentes más de una fase en una reacción. Muy bien. La ley de acción de masas y la constante de equilibrio K nos dice que en toda reacción química reversible tiene una cantidad constante para cada temperatura llamada constante de equilibrio. ¿Y qué es la constante de equilibrio? Bueno, la constante de equilibrio va a ser el producto de las reacciones de los productos elevada cada una a su coeficiente estequiométrico entre el producto de las concentraciones de los reactivos elevadas a cada una de sus coeficientes estequiométricos. Para cuando hablamos de soluciones, ya sea estado líquido o estado sólido, vamos a tener un Kc en el que vamos a tener, vemos la reacción química de una molécula A que reacciona con una molécula B, nos produce una molécula C más una molécula D, cada uno con su correspondiente coeficiente estequiométrico. Para Kc tenemos que es la multiplicación o el producto de la concentración, lo que está entre corchetes es concentración, de nuestro reactivo C elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de nuestro reactivo D elevado a su coeficiente estequiométrico entre el producto de la concentración de nuestro reactivo A elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de nuestro reactivo B elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto es para Kc, estaremos hablando de concentraciones. Y el Kp vamos a estar hablando de presiones, por lo tanto, va a ser una reacción que está en estado gaseoso. De igual manera es la presión parcial de nuestro producto C elevado a su coeficiente estequiométrico por la multiplicación de la presión de nuestro producto D elevado a su coeficiente estequiométrico entre la multiplicación de las presiones de nuestros reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Va a haber ocasiones en que nos van a dar una reacción en estado gaseoso y nos van a pedir su Kc, no su Kp. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Existe una relación en la que vamos a determinar primero Kp y a partir de Kp nos van a dar temperaturas y el delta molar va a ser los moles de productos menos los moles de reactivos. De esta manera nosotros podemos despejar y obtener Kc. Para el caso contrario, que nos dieran una reacción en estado sólido o líquido y nos piden Kp, obtenemos Kc, sustituimos en la relación y obtenemos Kp. Principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos dice que cuando una reacción está en equilibrio y se llega a modificar algún factor de este equilibrio, las proporciones de los reactivos y productos se van a ajustar por sí mismos para contrarrestar el cambio sufrido. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va a suceder lo contrario a lo que se quiso provocar. ¿Y cuáles factores pueden modificar esto? La concentración, la presión, volumen y temperatura. Ahora vamos a observar tres posibles situaciones. 1. Las variables que van a afectar las concentraciones de los reactivos y productos, desplazando el equilibrio hacia algún lado, pero sin modificar el valor de la constante K, serán concentración, presión y volumen. Segundo caso, la variable que va a alterar la concentración de reactivos y productos, desplazando definitivamente el equilibrio hacia algún lado y modificando el valor de la constante K, va a ser la temperatura. Volvemos a retomar. Aquellos factores que no van a afectar el valor de la constante son concentración, presión y volumen. Quien sí modifica el valor de la constante de equilibrio es la temperatura. Ahora hay algo que se menciona cuando se utilizan sustancias llamadas catalizadores.
Estas sustancias van a aumentar la velocidad de las reacciones, la directa y la inversa. ¿Por qué? Esto va a disminuir lo que es la energía de activación de cada una, pero ambas se ven afectadas en la misma manera, por lo tanto, el valor no va a cambiar. Ahora veremos qué es lo que pasa con cada uno de los factores que afecta el equilibrio químico. Empecemos con la concentración. Si vamos a aumentar la concentración de los productos, el sistema se va a desplazar formando reactivos. Y si nosotros aumentamos la concentración de algún reactivo, el sistema se va a desplazar para formar productos. El efecto producido por un cambio de presión es que si se aumenta la presión, estamos hablando de un sistema gaseoso en equilibrio, la reacción se va a desplazar en la dirección en la que desaparezcan moles totales de gas, a fin de minimizar el incremento de la presión. Si se disminuye la presión, la posición de equilibrio en el sistema se desplazará en la dirección en que aumenten los moles totales de gases. ¿Esto por qué? Pues va a ayudar a que la presión no se reduzca. Ahora, el efecto producido por un cambio de temperatura. Si se aumenta la temperatura, la reacción tiene que desplazarse de forma en que absorba el calor, y estamos hablando de una reacción endotérmica. Si se disminuye la temperatura, la reacción tiene que desplazarse en el sentido en el que va a liberar calor, y estamos hablando entonces de una reacción exotérmica. ¿Por qué? Necesitan llegar a su equilibrio. Ahora, ¿cuál es el efecto producido por un catalizador? Ya lo decíamos, el catalizador va a ser una sustancia que va a acelerar o aumentar las velocidades inversa y directamente de una reacción. No va a cambiar el valor de la constante de equilibrio. ¿Qué es lo que hace? Solamente ayuda a que el equilibrio se alcance en un tiempo menor. Sin el catalizador también se puede llegar al equilibrio, pero tal vez tarde más tiempo, o habrá algunas reacciones que necesitan más tiempo para llevarse a cabo, entonces habrá un catalizador que retarde la reacción para que llegue a su equilibrio. Pero de forma general, un catalizador es un acelerador de las velocidades de las reacciones directa e inversa para que se alcance de una manera más rápida el equilibrio químico. Bueno, chicos, el tema de química general ha concluido. Les sigo comentando. Alguna pregunta o duda que tengan, está el contacto, el correo en el cual ustedes pueden mandar sus dudas y se les va a resolver.